Hola amigos, buenas noches. Estamos realmente contentos hoy. Contentos por varias razones. Primero porque, bueno, Dios nos da vida, nos permite estar al lado de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos queridos. Aparte de eso, Dios nos dio hoy la oportunidad de venir a servirle, lo cual es un privilegio inmerecido. De contar con su atención es otro motivo de regocijo para nosotros, y desde ya le damos las gracias porque nos permite llegar hasta su casa. Pero además, ahorita hace poco enviamos un mensaje, imagínense, avisando a través de Facebook Live que ya íbamos a iniciar el programa. Y se nos han conectado una cantidad de países, de personas. Taiwán, enviamos un saludo hasta allá, tal vez se nos reportan las personas que nos están viendo allá en Taiwán. En Cuba mandamos un mensaje de aliento, de esperanza para Cuba, un mensaje de conversión para todo su pueblo. Enviamos mensajes también hasta Singapur, saludos a Singapur, en Argentina, en Chile, en Perú. Enviamos allá saludos a todos esos amigos que nos ven en distintas provincias de Argentina, pidiéndole a Dios que mejore la situación de Argentina en términos económicos, igual que Dios calme todo lo que está pasando en Chile, que haya al final una solución a esos conflictos tan graves. Hay gente que nos está viendo también en Ecuador, los bendecimos en Ecuador, de manera particular, ahí hay mucha gente que nos mira. Bendecimos a Gabriela, que creo que vamos a tener la oportunidad de conocerla porque viene para acá el aniversario. Nos están viendo también en Francia, un saludo para los míos que nos ven en Francia. En México vamos a estar acá compartiendo con una pareja próximamente que ya vinieron al encuentro y ahora vienen al aniversario nuestro. En Panamá, a todos nuestros amigos en Panamá, una cantidad increíble, a Jonás, a Amy, a Guilla, a Gloria, a Julio, a Lixa y a todos los que, a Leo, a Maru, a Julio, a Indiana y a todos los que se me olvidan. Especialmente un gran abrazo a Mao y a Jimena. En España, en Estados Unidos y en Canadá, en Ontario, Canadá. Miren cuántos países, cuántas personas alrededor del mundo. Y aquí a todos los grupos de oración, amor, un saludo. Estamos estrenando muebles hoy, amor. Estamos estrenando muebles porque estamos esperando a Marvin y a Karen, ¿no? Ajá, bienvenido. Vamos a estar con el licenciado Marvin Barbosa. ¿Cómo está, Marvin? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Contento? Contento, feliz. ¿Cuánto tenías de no venir? Como 2 años, ¿verdad? 2, 3 añitos. Y 20 libras menos. Y 20 libras menos. Karen, ¿cómo está? Licenciada Karen Palacio, no voy a decir nada más. Muy Usted bien, tenía ¿no? solamente 2 años de no venir. Sí. ¿Están contentos, de verdad? Sí, muy contentos, muy No, también, verás qué lindo lo que está pasando en los grupos de oración. Precioso. Sí. Maravilloso. Sí, hombre. Asombrado. Ojalá tuviéramos tiempo para decirle a la gente todo lo lindo que está pasando en esos grupos. Conversiones, restauraciones de matrimonio. Hombres que se van y se confiesan con su esposa y le piden perdón y las esposas perdonan. Hay otros que la pasan más difícil, pues la lucha es un poquito más dura. Pero ver que al final la victoria está asegurada porque ya la conquistó Jesucristo en la cruz del Calvario. Milagros, Luis. Milagros. Esa es la palabra, la única palabra que encuentro. Son milagros. Milagro. Sí, porque es algo tan especial. Vos decís un grupo de oración, venís, compartís, abrir la palabra de Dios, porque no es tu consejería. Al final te das cuenta que es la espada, que es la palabra de Dios, y te usa como un siervo que somos, y nos considera el Señor, dice que somos siervos inútiles. Como esos burritos, nos vamos a enseñar, vamos a hacer lo que el Señor manda. Y ver la disposición de una persona, y qué cosa más maravillosa lo que Dios hace, sí. Entonces, ¿verdad? Porque hemos visto y hemos escuchado de cuántos grupos y nos han llegado estos reportes y hemos escuchado a las personas de su propia boca, ¿verdad? Sí. Qué amor, qué misericordia de Dios, el toque de Dios en un grupo de oración. Amor, antes de iniciar con Marvin, quiero mandarle saludos a Luis Dabuda, amor. Él es el dueño de la fábrica de esta embotelladora Cool Way. Ya, entonces, un abrazo fraterno y le vamos a hacer propaganda de estas botellitas. Tremenda agua. ¿Por qué? Porque Luis nos provee de agua para el programa, ¿me entiendes? Entonces, nosotros se lo agradecemos también. Y un saludo para su esposa, para Valesca, que Dios los bendiga. Marvin, entrando ya en materia, Marvin Barbosa, este es un programa que siempre va dirigido a la familia. Yo siento en mi corazón que va a ser un programa bonito, estremecedor, pero un programa bien tierno y poderoso.
Yo quisiera que compartieras un poquito, Marvin, lo que más te marcó de tu infancia y juventud, para que iniciemos un poco y la gente te vaya identificando y te va conociendo y al mismo tiempo va viendo en qué cosas se identifica con vos. Bueno, buenas noches. Primero un saludo a mi grupo de oración, ¿verdad? En Carretera Masaya. Decirle que los quiero mucho y como se los he dicho cara a cara, los admiro, verdaderamente los admiro porque son hombres valientes que se han parado firme en el Señor. Bueno, mi esposa Karen, Marvin, tenemos 20 años de matrimonio, 7 años y medio de jalencia y estamos aquí con 9 años y medio de servicio al Señor para la gloria de Dios. Bueno, mi infancia fue una infancia bastante tranquila. Realmente no hubo ningún episodio, acontecimiento especial que me haya marcado. Donde realmente empiezan mis problemas es a la edad de 15 años cuando me tengo que ir de Nicaragua por la situación del servicio militar. Entonces en 1984 me toca partir y enfrentarme solo pues a una realidad en otro país sin mis padres, sin mi familia. Yo era un muchacho que vivía muy apegado a mi casa, ¿verdad? A mi familia y al quedar solo pues fue como que le soltaron las riendas al caballo, ¿verdad? Y se desbocó. Y estando en Guatemala empecé a juntarme con amistades que me fueron induciendo en el tema del alcohol. Recuerdo ya muy temprano, recién llegado, de 15 años a los 3 meses de estar allá, un amigo me invitó a un nightclub, un prostíbulo, y esa misma noche tuve relaciones sexuales con una prostituta y ahí perdí mi castidad. Esa fue la primera relación de mi vida, fue con una prostituta. Y eso me marcó porque eso fue una constante en mi vida que se fue repitiendo continuamente, ¿verdad? Luego yo me graduó de bachiller y ya entrando a la universidad y trabajando y estando solo allá sin la supervisión de mis padres, pues yo era un muchacho loco que pensaba que todo lo sabía, que todo lo podía, que era autosuficiente, ¿verdad? Y era un completo inmaduro. Marvin, vos decís que saliste y te enfrentaste solo a los 15 años y fue como que te soltaran la rienda. O sea, y esto es importante porque siempre decimos que este es un programa que va dirigido a la familia. Y siempre estamos diciendo, padres, pongan atención, madres, pongan atención, porque hoy hay un montón de niños. Ahorita venía uno conduciendo y nosotros andamos en una camioneta grande. Probablemente si se estrella una persona, pues con un carrito así de chiquito, ¿me entiendes? Esa persona venía y se nos cruzó, te fijaste. Y yo te dije, mira, ese es el problema del vehículo en los chavalos. ¿Cuántos padres están ahorita dejando por la libre a sus hijos? Y el resultado puede ser eso. Se desbocó un caballo y un caballo desbocado para tomar esta figura es bien difícil frenarlo. Vos me decís que te marcó en el sexo y el alcohol. Correcto. En esas dos áreas. Sí. Bueno, aparte de eso, yo era un muchacho tímido, introvertido, callado, y yo quería ser diferente, ¿verdad? Entonces, al año de estar en Guatemala llegó mi primo también, entonces mi primo era el polo opuesto de lo que yo era. Entonces, él era extrovertido, él caía muy bien con las chavalas, ¿verdad? Entonces, hacía reír a todo el mundo. Entonces, yo fui tomando esas cosas de él. Y pues él igualmente también venía con ciertos rasgos de beber, ¿verdad? Y entonces nos juntamos los dos y entre los dos empezamos a hacer y a deshacer, ¿verdad? Los dos solitos allá, sin nadie que nos guiáramos, solo teníamos a 2 tíos sacerdotes que nos consiguieron casa donde vivir, con familias que no eran nada de nosotros. A mí me tocó quedarme solo viviendo porque la familia con la que vivía se fue para otra casa, entonces prácticamente me quedé solo cuidándoles la casa. Entonces se pueden imaginar ustedes pues la libertad que puede tener un chavalo desde los 17 años en adelante, ¿verdad? Viviendo solo en una casa. Efectivamente, sin autoridad. ¿Y en tu caso, Karencita? Bueno, en mi caso, yo vengo de una familia bastante numerosa, somos 7 hermanos. ¿Qué marcó mi niñez? La escasez, las ganas de tener,
y no poder. Eso fue lo negativo. Un papá que tomaba mucho y cuando tomaba ofendía mucho a mi mamá. Parece que él tenía problemas con el licor, pero, o sea, él le agarraba como enojo, como rabia. Entonces, al llegar a mi casa, iba volando todo, volando platos, volando al perro, gritando y ofendiendo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me sentía bien triste porque me tenía que ir a esconder. Porque si yo me salía, yo sabía que iba a obtener un grito y iba a oír lo que él le decía a mi mamá, ¿ya? Pero mi papá pues viene de una familia donde fue abandonado y él tenía como muchas inseguridades con respecto a las mujeres y yo supongo que con los temas del licor, él quién sabe qué pensaba de mi mamá y llegaba a ofenderla, ¿verdad? Entonces yo me fui criando con un patrón de yo no voy a aguantar a un hombre así, yo no sé por qué. ¿Por qué mi mamá tiene que aguantar tanto? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no se divorcia? Y yo un día llegué a pensar, y yo le pido perdón a Dios, ¿verdad? Y perdón a mi papá también, porque yo decía, este señor que se muera, que se vaya de aquí, ¿verdad? Era tanto la frustración, porque a mi casa no podía llegar una amiga, no podía llegar nadie, porque yo tenía pena de que mi papá le dijera algo. Entonces me fui criando con ese patrón y las necesidades y la escasez, pues en aquel tiempo. ¿Y tu adolescencia acá? Mi adolescencia, fui una muchachita bien callada, bien portada. Fui haciendo el patrón de mis hermanos, fui siguiendo lo mismo. Y pues no me fue tan mal, me recuerdo que fue en los años 80, entonces había mucha escasez. Y yo me recuerdo solo de muchos temas de escasez, ¿verdad? Que pasamos en esos momentos. Yo aspiraba mucho y entonces yo comencé a pensar, yo tengo que estudiar, yo tengo que salir de esta casa, de esto, ¿verdad? Porque miraba que pasaban muchas situaciones pues de necesidades, había que hacer mucho en la casa, mi mamá siempre trabajaba en una máquina y mi papá afuera. ¿Y emocionalmente, Karen? Sí, emocionalmente yo un día de estos me recordé, hace un tiempo que estuvimos en un posencuentro, una persona dijo, a mí nunca me celebraron un cumpleaños en mi casa. Y yo digo, wow, qué duro para esa persona, dije yo. Pero realmente, viendo en mi retrospectivamente, me di cuenta que a mí me había pasado lo mismo. Y yo dije, es cierto, en mi vida no hubo una comunión, no había un cumpleaños, mi promoción tampoco. Me fui a hacer la comunión yo solita porque nunca me prepararon. Igual, o sea, entonces era como una necesidad de ser atendida. Y ahora, en mi adultez, ¿qué reacción negativa tiene eso? Trato de que nadie me mire, de pasar desapercibida. Porque en mi niñez fue así. Entonces yo entiendo, ¿verdad? Que a veces los padres no tienen la culpa de todo esto, ¿verdad? Pero pues a uno en la niñez pues le marcan ese tipo de sentimientos negativos ya ahorita en mi etapa adulta. Y yo pues trato de hacer con mi hija que no padezcan lo que yo pasé, pues. Ahorita que hablas y te están viendo un montón de padres, no te asustes, te digo miles de padres a lo largo y ancho de todo Nicaragua. Como niña, ¿vos qué le dirías a esos padres? Les diría que se tomen el tiempo de cuidar a sus hijos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que mi mamá estaba en la casa, pero no estaba. Yo me acuerdo que mis hermanos me regañaban y me decían malas palabras como que ellos fueran mi madrastra, no mi padrastro, no mi hermano, sino una madrastra. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba mi mamá? Porque si hoy en día alguien le dice eso a mis hijas, yo voy a salir como una leona. Entonces yo creo que los padres, y estoy segura que los padres tienen que estar 100% atentos de lo que les sucede a sus hijos. Que no hay excusas de trabajo ni otras actividades, como por ejemplo, los vicios te alejan, ¿verdad? A veces te dedicas tanto al esposo que los hijos pasan a segundo plano. Entonces yo les sugiero que pongan atención en sus hijos, aunque estén grandes. ¿Ya? Siempre uno tiene que estar en contacto y en plena comunicación con ellos. Mira, Marvin, vos venís de estar sin familia.
Y Karen, yo escucho a Karen y dice, me sentí desatendida. O sea, entiendo o quiero entender que esa palabra engloba, me sentí sola. No tuve calidez de abrazos, de besos, de caricia. Y estaba desatendida, tanto que yo pasé desapercibida en mi casa y ahora quiero casi andar así en la vida. ¿Cómo es que ustedes se conocen? ¿Cómo es que ustedes llegan? ¿Son genuinos cuando se miran? ¿Qué te gustó de Karen a vos? Karen, ¿qué te gustó a vos de Marvin? ¿Cómo es ese encuentro de ustedes? Bueno, da la casualidad que los dos somos granadinos, ¿verdad? Y en nuestra infancia nos tocó estudiar juntos, en primaria, en 5º grado de primaria, entonces ya nos conocíamos. Yo sabía que Karen estaba ahí, existía, pero jamás nos dirigimos la palabra, porque por el mismo hecho de ser así, callado, tímido, introvertido, y ella igual, entonces estábamos ahí en la clase, pero no nos hablábamos. Y el tiempo pasó, ¿verdad? Yo me fui, regresé a Nicaragua en 1990 y ahí tuve la oportunidad en una discoteca de verla entrar. Y desde el momento que la vi entrar dije, wow, o sea, esa muchacha tiene que ser mi novia. Ese fue mi primer pensamiento. Y cuando la quedo viendo, la reconozco, ¿verdad? Y me doy cuenta que era Karen, la que ella muchachita, chelita, que estaba conmigo en la clase, ¿verdad? Y que no le dirigía la palabra, pero era una mujer completamente transformada, ¿verdad? Claro, y como venía el lobo feroz, yo era el tipo prepotente, soberbio, orgulloso, altivo y vanidoso, entonces ese fue el primer pensamiento que se me vino a la mente, voy a conquistarla. Y me enfoqué en eso, pues. O sea que se conocen en un lugar apto para buscar esposas. No apto, diría yo. Ajá, pero bueno. Y Karen, ¿vos conocías estos pensamientos de Marvin? No, la verdad no. Cuando él me contacta, yo me recuerdo también del buen alumno que era él, ¿verdad? Y también me recuerdo que él era primo de una amiga mía. Entonces yo tenía referencias de su familia y me agradó su familia porque era bastante similar a la mía, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos. Entonces, ¿qué me gustó de él? Me gustó su atención. Ah, te daba atención. Sí, Que es lo que vos carecías. que era lo que yo carecía, sí. Me dio un bonito lugar, siempre él me llevaba a bonitos lugares, me invitaba a su casa, ¿verdad? Entonces yo me sentía súper atendida, súper especial. Especial. Súper especial. Y me gustó también pues su físico. ¿Y por qué te reís, Karen? No, sí, en aquellos tiempos. Lo digo. No, pues, Ajá. pues sí, y la forma en que él se desenvolvía conmigo, las atenciones. Delicado. Es de delicado, sí. Que nos gusta a las mujeres, de que él sea delicado, que te invite, que te haga sentir bien, Especial, importante, que te haga reír un poco. Entonces, Te invito a cenar hoy, ¿viste, ma? Acepta la invitación, mamá. Marvin, mira, ustedes ganaron 7 años. 7,5. Ajá, 7,5, pues, para precisar. Es que me llama la atención por lo siguiente, mira. Vos venís con una posición, conquista a esta muchacha. Ella no lo sabe. Pero vos venís de una carrera que ya estás tomando. Ya has tenido relaciones sexuales con prostitutas y con otra gente más. Pero Karen, tu vida no es esa. Vos venís de ser una chavala. De casa. ¿Cómo era tu vida en ese plano? yo yo era una persona que yo no había tenido ningún tipo de intimidad con nadie. Gracias a Dios, pues. Decidí, pues, como voy mi familia, eso sí, pues yo le agradezco a mis hermanas y a mi mamá el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo no tenía mal ejemplo en ese aspecto y pues yo seguí la misma línea que ella, ¿verdad? O sea, yo me cuidé. Entonces vos eras una muchacha, digamos, casta, virgen, Sí. que andaba, que salías a la discoteca. Sí, iba a venir a la universidad, tenía amigos y Pero eras bien recatada en este tranquila, aspecto. sí, no hay problema. ¿Y cómo pasan 7 años ustedes? ¿Cómo encubriste el alcohol o vos sabías que tomaba?
La gente me llegaba a decir, o sea, al principio yo... A ver, la gente en Granada. Sí, sí. Al principio yo sospechaba, o sea, sabía que él venía de vivir solo, por lo tanto era una persona que ya había vivido ciertas experiencias que yo a lo mejor no había vivido y no lo veía tomar, o sea, porque nosotros nos mirábamos poco, nos mirábamos una vez a la semana. Entonces, no había, solo llegaba a mi casa y se iba, ¿verdad? Pero los amigos, los vecinos, me llegaban a decir que lo miraban en ciertos restaurantes tomando licor. Y también me llegaban a decir que andaba que se ponía a bailar con otras mujeres, pues. Bailarín, Martín. Ajá. Entonces, pues eran comentarios, ¿verdad? Y sin embargo yo no lo había visto. No parece Marvin bailarín, ¿verdad, Rodolfo? Pero bueno, nos llevamos sorpresa. Marvin, ¿y cómo es que lograste pasar, digamos, ella tiene esa información, mira, toma, mira, sale con otras muchachas, ¿te enmascaraste vos? Totalmente, toda mi vida fue una máscara. De hecho, cuando yo llegué a los pies de Cristo, lo primero que me di cuenta es que era, y ese fue el apodo que me puse, el enmascarado de plata. Tenía todas las máscaras de vida y por haber. Y era un completo hipócrita, ¿verdad? Y un farsante también, porque me jactaba de muchas cosas. Un completo ignorante de la palabra de Dios. Yo decía que era católico, apostólico, romano y salesiano también, ¿verdad? Y que tenía 2 tíos sacerdotes y todas esas cosas las mencionaba con orgullo y vanidad. Y sin embargo vivía completamente alejado de Dios, no cumplía sus mandamientos, no conocía su palabra, nunca había leído una Biblia, iba como católico, iba a la iglesia, me confesaba, comulgaba para volver a pecar otra vez, no había un arrepentimiento profundo de corazón, no había discernimiento divino, no había nada en mí, ¿verdad? Era un hombre sin Dios, y un hombre sin Dios es como un animal. Es capaz de cualquier cosa. Así es. Y cuando me decís, bueno, todas estas características, al final, entonces, Karen, ¿cómo era la relación de noviazgo? Lo que pasa es que, como le digo, él no tomaba conmigo, él se iba a los restaurantes y la gente solo me llegaba a decir, incluso mi hermano me decía también, mira, ese muchacho anda así, 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 tomando licor, después de aquí se va para no sé dónde. Entonces, yo... hubo una vez que él llegó a mi casa y llegó meciéndose. O sea, yo me pude percatar que estaba bien tomado, rojo, sudado y se mecía. ¿Ya? Entonces yo dije, dije yo, tiene problemas de alcohol. Bueno, entonces ese día le digo, sentate. Inclusive llegó a mi casa, se vomitó. ¿Ya? Entonces yo dije, viene. ¿Quién sabe de dónde venís? Y detrás de él en la calle venían varios amigos y venían todos a pie. Entonces yo dije, realmente este muchacho tiene un gran problema de licor, definitivamente. Y viniendo de esta cuestión de tu papá. Ajá, yo obviamente rechazaba el licor. O sea, yo no quería, yo dije, yo me voy a buscar a alguien, mi esposo no va a tomar. ¿Ya? Pero pues me voy dando con esa decepción, porque yo en ese momento yo ya lo quería a él bastante, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, voy a hablar con él y tengo que hacerlo reaccionar, tengo que hacer hacer algo por él, dije yo, o sea, le voy a aconsejar, Entonces, hablamos, ¿verdad? Le dije que por favor dejara de tomar, porque yo no podía seguir así con él, ¿no? Porque yo no quería eso para mi vida, que por favor él tomara conciencia también, porque me decían que lo miraban en pulperías, ya a nivel de... no sé, de gente pues que ya toma alcohol puro en la calle, ya, o sea. Entonces yo dije, realmente está mal, ¿verdad? Entonces hablé con él y le dije que si no dejaba el licor, entonces que se olvidara de mí, que yo no quería estar con alguien así. Bueno, fíjense ustedes cómo un muchacho que tiene buenos deseos, que dice que trae una formación con una familia, cuando se rompe ese vínculo familiar, ese vínculo afectivo, se desboca, vienen los vicios y se encuentra con una joven en estas circunstancias que es, digamos, opuesta a lo que él es, se encuentran, se enamoran
Y vean ustedes cómo empieza el destrozo de una relación simplemente porque está presente un vicio. Pareciera que solo es el alcohol. No, detrás está la fornicación. Y pues la mentira, la hipocresía, la máscara, como decía Marvin. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Aquí estamos Marvin conversando, Karen conversando. Cuando ustedes continúan hablando, Marvin, ¿cómo es el matrimonio de ustedes? Cuando continúa esta relación, ¿qué pasa en esos años y cómo ya llegan al matrimonio? Bueno, cuando teníamos como 2 años de jalencia, o probablemente menos, año y medio, yo tuve una experiencia muy especial con mi mamá, ¿verdad? Un día que salí, recuerdo, con un grupo de amigos, tenía 23, 24 años, algo, no trabajaba, solo estudiaba, prácticamente me dedicaba a andar haciendo lo que me daba la gana. Y ese día, me recuerdo, fuimos a una fiesta, una disco, algo, y amanecimos tomando, ¿verdad? De sábado a domingo. Llego a mi casa y cuando llego me siento en la sala como que no pasaba nada, tranquilo, y mamá se me acerca y me habla fuerte y me dice, no te da vergüenza que la gente te vea así. Pero cuando ella me está hablando, yo percibo en ella una vergüenza en ella también, ¿verdad? Y yo, obviamente, a pesar de que había estado 7 años fuera de mi casa, yo amo a mis padres, amo a mi madre, y solo la escuché y recibí su mensaje. Y a partir de ese momento, yo tomé la decisión de dejar de beber. Pero tomo la decisión en mis fuerzas, ¿verdad? Porque ni siquiera conocía a Jesucristo. Y paso 7 años sin tomar. Y ahí fue donde nosotros empezamos a tener una jalencia verdaderamente como Karen lo quería, ¿verdad? Porque ya de hecho ella ya me había sentenciado. Pero a mí me había entrado por un oído y me había salido por el otro, ¿verdad? Solo fue hasta ese momento que mi madre me habló, me sacudió y estando yo con tragos, algo pasó, ¿verdad? Que no lo puedo explicar, ahora sí lo entiendo, pero definitivamente las oraciones de mi madre y la misericordia de Dios sobre mi vida, pues actuó, ¿verdad? Yo no lo supe reconocer por mi propia ignorancia. Y llegamos al matrimonio yo estando en sobriedad. Pero ya estando en el matrimonio se cumple la palabra que está en Mateo, donde cuando el demonio se va, queda la casa limpia y ordenada, ¿verdad? Entonces se recuerda que anda deambulando y se recuerda que dejó su casa y va otra vez y la encuentra que está limpia, ordenada. Entonces se va a buscar a 7 demonios peores que él y la situación de la persona pasa a ser peor. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Volví otra vez a beber en un viaje que hicimos, me recuerdo, a Miami, siendo permisible en tomarme 1, 2, 3 cervecitas. Y entonces yo empecé a decir, bueno, ya pasaron 7 años, esto yo lo controlo, lo domino, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, está permitido que me tome esas 2, 3 cervecitas. Pero esas 2, 3 cervezas se fueron haciendo una costumbre los fines de semana hasta que otra vez volvió a incrementarse la intensidad, ¿verdad? Y como te digo, la situación pasó a ser peor de como era antes, porque obviamente ahí se empezó a mezclar otra vez con el adulterio, con la mentira y con una relación quebrada, pues que ya llevábamos en el matrimonio porque vivíamos todo el tiempo en conflicto, discusiones, pleitos, mucha soberbia, mucha ira, mucho rencor, mucho dolor, ¿verdad? Corazones lastimados y sobre todo yo con un corazón de piedra. Karen, ahora dice Marvin, bueno, tengo una regresión y es peor. Y ahora ya estamos casados. Es decir, ahora ya vos no sos una novia que podés parar y decir de aquí nomás y se acabó esta relación, ¿no? Ahora ya sos esposa. ¿Qué pasa en tu corazón? Quiero que me hable de tu corazón. Lo hecho ya lo dice Marvin. Ahora vos, en tu corazón, ¿qué comienza a ocurrir con todas estas circunstancias que estás viviendo? Bueno, rabia, ¿verdad? Me dio mucha rabia porque yo quería en mis propias fuerzas controlarlo y hacerlo cambiar, ¿ya? Y pues obviamente yo no podía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba en mí? Existía mucho resentimiento,
mucha rabia, buscaba cómo desquitarme de él, buscaba cómo discutir y hacerlo volver, pero no había manera. O sea, por más que yo quería, por más consejos que le daba, yo no obtenía nada. Más bien un hombre que se justificaba para todo, que yo sabía que me mentía y me hacía sentir como la loca, pues, la anticuada, la loca, la mentirosa. Entonces, todo lo que yo decía me lo argumentaba y yo sabía que me estaba mintiendo y yo no podía. Entonces, para mí estaba llena de mucho resentimiento, mucha amargura, mucha soberbia. Y yo lo amenazaba mucho y como yo pequeña decía, yo no voy a aguantar lo que mi mamá aguanta, entonces yo decía, no, se activó el plan. Todo lo que dije de pequeña, yo tengo que hacer algo, porque yo no voy a aguantar. Hasta ahí no tenés hijos todavía. ¿O sí? Hasta ahí ya creo que ya tenía la primera, Andrea, creo que ya había nacido, sí. ¿Y esta niña se veía envuelta en los conflictos de ustedes? Sí, sí. Sí, o sea, miraba que su papá llegaba de noche, miraba que vivíamos peleando. Ella pequeñita me decía, mamá, ¿por qué pones esa carita triste? Yo la conozco. Y era porque a lo mejor Marvin se me había escapado, porque había una hora en la noche que ya cuando se acababan las cervezas, Marvin tenía que salir a comprar. Y entonces yo le decía, no vayas, que vaya otro. Y en lo que daba la vuelta al cuarto, ya se había ido. Y eso Estaba frustrada, Carmen. sí, y eso significaba que no regresaba. Sí. ¿Ya? Y apagaba los celulares. Y entonces yo tenía mucho, yo no sé si era odio, yo no creo que haya sido odio, la verdad era mucho dolor combinado con amargura, resentimiento, frustración. Y trataba en mi propia fuerza de que la situación se arreglara. Y yo jamás me acordé de Dios. Nosotros, perdón, en el ministerio decimos, Marvin, de los hogares que venimos, marcamos los hogares en que vivimos. Y vos hacías mención al inicio de tu testimonio, no te interrumpía, pero hablabas un poco de que eras una persona que de repente había enojo, había ira, y dijiste, bueno, yo soy una persona soberbia, prepotente, arrogante y eso, y como que después que veniste de Guatemala, como que eso se aumentó. Entonces, ¿por qué una persona es así? Yo quisiera entender un poquito qué es lo que pasó en el entorno, a qué podemos, a qué podemos aducir. Ajá. Bueno, ahora lo entiendo claramente, las cadenas espirituales, ¿verdad?, que venimos acarreando de nuestros antepasados. Dice la palabra de Dios, Dios visita la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera, cuarta generación. Y que conste, mi padre no fue un hombre alcohólico, sí fue adúltero, pero no fue alcohólico. Pero mi abuelo paterno sí fue alcohólico, mis tíos maternos fueron alcohólicos, a pesar de que mi abuelo materno no fue alcohólico, ¿verdad? Pero entonces es donde uno revisa hacia atrás y empieza a entender todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Entonces yo, a pesar de que en mi casa no miré ese tipo de actitudes que yo tenía, yo no entendía hasta que lo descubrí a través de la palabra de Dios, porque yo era una persona irascible, porque era una persona temperamental, porque tenía esa tendencia a la adicción al alcohol, porque era mentiroso, porque era un tipo que buscaba siempre cómo ser infiel. Durante los 11 años, los primeros 11 años de matrimonio que tuvimos, hasta llegar a los pies de Cristo y conocer al Señor, yo fui un hombre infiel todos los años de mi matrimonio. No hubo un solo año en que no haya sido infiel. No tomemos a la ligera lo que Marvin decía o citaba, amorcito, el versículo Éxodo 25. Ajá, de las maldiciones generacionales. Y también como el espíritu inmundo, ¿verdad? En Mateo 12:43, después que ha salido del hombre, se va y regresa a buscar el origen de donde salió, a buscar su casa. Ellos le llaman casa, ¿verdad? A la persona le llaman casa cuando se han enseñoreado de las personas, ¿no? Es más, sin embargo, Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y es bonito y es bueno, es interesante, perdón, no sé si lo querés desarrollar, amor, en el sentido de que Marvin, ¿verdad? Como su experiencia
perdón, cómo su experiencia de haber cerrado esa puerta en aquel momento Y volverla a abrir. y volver a abrirla. Es que, mira, la escritura lo dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo, no lo encuentra. Mateo 12, 43, 44, dice, entonces, se acuerda, regresa a la casa de donde salió. Se salió cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se estaba dentro del hombre. Y entonces ahí hay una cosa interesantísima, ese que la encuentra vacía, que la encuentra ordenada y limpia. Entonces voy a ver, ya no está tomando, ha hecho un esfuerzo de voluntad. Pero a mí me llama la atención algo que tanto Karen como Marvin ha estado reiterando y reiterando y se vuelve como la clave de este momento, porque él dijo, yo en mis fuerzas quise dejar de tomar, yo en mis fuerzas, y ella decía, yo en mis fuerzas quería hacerlo volver, yo en mis fuerzas, escucha, espiritualmente escucha la batalla en su fuerza, no es en la fuerza de Dios, no es en la sabiduría de Dios, no es en el poder de Dios, no, es en su fuerza. Entonces cada uno está luchando en su fuerza. Y Dios dice, fortalécete en el poder del Señor, dice Efesios 6, 6:13, 6:14. Cuando estás en medio de la batalla espiritual, fortalece en el Señor con toda oración. Entonces ahí es donde el poder del Señor se manifiesta, cuando te rendías a tus pies. Ahora, lo interesante de esto, que la negra, vos me pedías, Tita, que hablara un poquitito, es cómo cuando el espíritu inmundo llega, y vos lo señalaste, trae a otros 7 peores. ¿Y de las consecuencias? Y entonces, cuando ese hombre llega, te faltó este pasaje final, el estado postrero del hombre es peor que el primero. Vos tomabas, ibas a una discoteca y tomaba y adulteraba, y ¿cómo se llama? Fornicaba. Pero ahora estás llevando alcohol a tu casa, estás llevando adulterio a tu casa, seguís con el alcoholismo, abandonando a una esposa, poniéndole en riesgo porque si vos te ibas a comprar, que vayan otros, se quedan en tu casa. Mira tú lo que está ocurriendo. A mí me gustaría un poquito que Karen hable unos 2 minutos ahí alrededor de este escenario, porque esto es lo que lo lleva al encuentro, ¿verdad? Para que hables cómo es que te sentías. Yo recuerdo cuando vos le dijiste a Marvin, ¿sabes, Marvin? Yo siempre te honro a vos. Marvin llegó enmascarado y vos le dijiste en un reencuentro, yo no me voy como me fui la vez pasada. Yo aquí voy a hablar. Y recuerdo que gracias a Dios yo he llegado a sentarme con la negra y a escucharlo. Y la Karen dijo, me siento así, me siento asá. Y prácticamente dijo, para mi esposo vale más una botella que yo. Para mí fue lapidario, lapidario. Este es un matrimonio de nombre. Pero ella dice, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentís ahora, Karen? Compartiéndote un poquito. Bueno, como le decía, yo no conocía de Dios, ¿verdad? Yo quería arreglarlo yo, ¿verdad? Cuando a mí me hablaban de ir a una comunidad o algo así, yo siempre decía que no, ¿verdad? Que yo no necesitaba de eso, que yo no tenía ningún problema, que el problema era mi esposo, ¿verdad? Entonces, hubo una vez que yo buscando, encontré a mi esposo, seguí a mi esposo en el carro, porque yo me volví detective. Lo seguía en el carro, sabía en qué restaurante estaba metido, sabía cuál era su rutina, sabía quiénes lo acompañaban. Entonces yo lo encuentro a él, lo sigo, y lo encuentro a él y metiéndose a un hotel con 2 prostitutas. Entonces yo siento que ahí es el final, pero era el inicio realmente. Yo digo el final porque yo dije, bueno, ya tengo la evidencia, ya tengo la prueba, ahora me toca tomar decisiones sobre esto. Y entonces cuando yo digo, bueno, lo voy a realmente dejar, puedo dejarlo. Y yo veo a mis hijas, ya tenía 2 niñas, y yo digo, la verdad es que yo sé que fue el Espíritu Santo que puso en mí la idea de que si yo lo dejaba, obviamente me iba a encontrar a otra persona, y que esa misma persona iba a traer ese problema o más problemas de los que ya tenía. Entonces yo dije, yo voy a luchar por él, porque lo amo, y porque es el padre de mis hijas. Y porque quiero que salga de eso. Entonces,
eso fue, yo sé que fue el Espíritu Santo que puso en mí, en mi corazón, y no lo pude dejar. Es más, la noche que yo lo encontré con las prostitutas, yo lo corría de la casa, pero no se fue. Y le doy gracias a Dios que no se haya ido, ¿verdad? Porque a veces nosotros en nuestra rabia, en nuestra amargura, decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces él se va, él se queda en la casa. Y luego fuimos él buscó ayuda, ¿verdad? Él buscó la ayuda de ir a un retiro matrimonial, ¿verdad? Fuimos, pero yo lo que quería que él me confesara a mí y que me dijera que iba a cambiar, pero no pasó nada, ¿ya? Y la situación siguió igual. Entonces yo siento que el Señor siempre fue súper misericordioso con nosotros, porque esa fue la primera vez, yo siento que ese fue como el llamado, digamos el primero en el matrimonio. Luego seguimos igual, y ahora él decía, mira, vamos a seguir, voy a cambiar, pero ahora me vas a acompañar. ¿Ya? Y entonces, ya cuando yo lo acompañaba en los restaurantes, ya comencé a tomar. ¿Ya? Y entonces ya lo acompañaba y siempre estaba con él y lo iba a buscar y ese tipo de cosas. Entonces hubo una vez pues que fuimos al encuentro, la primera vez a través de mi hermana que nos invitó, porque mirábamos que siempre pues nosotros estábamos distanciados, siempre discutiendo, siempre seguía tomando, había mucho egoísmo y muchos otros problemas, ¿verdad?, de comunicación. Ahora, quiero decir una cosa grave. Ahora ya no solo es uno el que toma, ahora son dos. ¿Ves que el estado postrero es peor que el primero? Entonces ya no solo es uno el que está lleno de trampas del enemigo y de vicios, ya son dos. Una mujer, a ver Marvin, frustrada, como estaba tu esposa, ¿qué más? Enojada. Herida. Dolida. Seguí escribiéndola, ella dijo otra cosa ahí. Bueno, sí, llena de soberbia. Bueno, pues, y con trago. ¿Vos no crees que es presa fácil? No es vulnerable allá afuera. Claro que sí. Entonces, este es el riesgo que no saben los esposos, al que están exponiendo a sus esposas. Oigan el corazón de Karen, óiganlo. ¿Se fija? Entonces, la estrategia del hombre, si querés, pues me acompañás. Entonces, la solución para el problema es hacerte borracha junto conmigo. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Ni siquiera quiero imaginarme que hubiese ocurrido con dos ebrios muertos en la carretera, como suele ocurrir ahí, y dos criaturas completamente huérfanas. Te fíjate de lo que te guardó Dios. Marvin, no se puede jugar con el enemigo. Con el enemigo ni siquiera se conversa. Con el adversario no se conversa. Con el diablo me refiero, ¿verdad? El día que lo hizo Eva, se cayó, junto con Adán. Ya está. Con el enemigo no se habla, al enemigo se le reprende en el nombre de Jesucristo. Ustedes llegan al encuentro. ¿Qué pasa en el encuentro, Marvin? ¿Qué es lo que ocurre en ustedes y cómo es que se da la conversión? Bueno, es que, como dijo Karen, primero vivimos un encuentro matrimonial, pero fue bien polite, ¿verdad? Realmente no pasó nada. Y después nos invitaron al encuentro, y en el encuentro igual yo llegué con un corazón de piedra solo para satisfacerla a ella en su deseo, para que se quedara tranquila. Pero realmente a mí me entró por un oído y me salió por el otro. Y no aprendí nada, no escuché nada, no cambió nada. Es más, para mí fue un tiempo de oscuridad total. Y fue hasta 2 años después, porque eso fue en el 2008, fue hasta el 2010 en un reencuentro que nos invitaron, que no estábamos supuestos a ir, porque solo iban los servidores, ¿verdad? Y nosotros no éramos servidores, ya habíamos terminado el encuentro y los posencuentros, pero no nos habíamos quedado. Entonces, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Como dijo Karen, el Señor fue paciente, misericordioso y compasivo, ¿verdad? Y en ese reencuentro fue donde verdaderamente conocí al Señor. Ahí tuve una experiencia sobrenatural, milagrosa, que hubo un ángel del Señor que se me acercó, una persona, y me dijo, si vos declarás en esta noche
que sos un hombre libre de alcohol. En el nombre de Jesucristo, ya no es mi propia fuerza, Sí. en el nombre de Jesucristo, vos vas a ser libre. Y yo ya no tenía de qué palo ahorcarme, ya no tenía, yo iba cayendo en un abismo oscuro, ya no decía que había tocado fondo, no, yo seguía cayendo, no tenía fin. Eso es como la vida eterna o la muerte eterna, es para siempre, ¿verdad? Eternamente. Entonces yo iba cayendo en esa oscuridad. Y de ahí, de esa oscuridad, el Señor me sacó. Yo tomé la decisión en esa noche de declarar ahí, por primera vez en mi vida, ¿verdad? Aquel que se creía el católico, apostólico y romano y salesiano, a declarar en el nombre de Jesucristo que era un hombre libre de alcoholismo. Y a partir de ese momento se rompieron esas cadenas espirituales en mi vida. El Señor derramó su misericordia sobre mí. Yo recibí su gracia. Es más, hasta empecé a sentir cuando nos fuimos a sentar, empecé a sentir que me pasaban la mano acá en el pecho y sentía como que me limpiaban. Y decía, ¿qué es esto? Yo estaba conmovido y me sentí livianito, sentí como que me habían quitado un peso del corazón. Ahora entiendo que ese corazón de piedra empezó a cambiar a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando verdaderamente busqué de corazón y con un corazón arrepentido y dolido, como dice el Salmo 51, oh Dios, tú no lo desprecias, ¿verdad? Ahí fue donde verdaderamente ocurrió el milagro y la transformación. Y luego, al día siguiente, todavía ya como quien dice, Señor, te vas a ir, pero te vas a ir completamente limpio y liberado. El Señor puso en tu corazón, eso es una experiencia sobrenatural que no se me olvida nunca. Y cuando finalizó el reencuentro me llamaste y me dijiste, yo quiero orar por vos un momentito. Me pusiste las manos, yo te digo, yo era un hombre escéptico, yo miraba en la televisión que la gente le ponía las manos, se caía, yo decía, eso es una farsa, eso no es cierto, eso están aparentando cosas, ¿verdad? Y entonces yo dije, tranquilo, ya incluso mentalmente yo me estaba preparando a que vos oraras, me pusieras las manos y yo decía, tranquilo Marvin, que te ore y ya está, y nos vamos. Pero cuando vos mencionaste el nombre de Jesucristo, y que yo era un hombre libre de alcoholismo en el nombre de Jesucristo, la tercera vez que mencionaba el nombre de Jesucristo con fuerza y firmeza, yo empecé a sentir una corriente interna que me subía desde los pies, por todo el cuerpo recorría. Y entonces yo empecé a llorar y empecé a temblar y sudaba y lloré como niño, ¿verdad? Lloré como nunca había llorado. Y en ese momento se me vino precisamente el Salmo 51, fíjate. Y nos abrazamos y ese día el Señor me limpió, me lavó, me liberó. Y desde ese momento hasta el día de hoy, 9 años y medio después, estoy aquí rendido a sus pies, consciente que Él me sacó de lo vil y miserable que yo era, ¿verdad? De la oscuridad y de la maldición donde estaba metido para llevarme a la luz y limpiarme con su sangre preciosa. Y eso es algo que no quiero que se me olvide nunca. Y como esto no es un momentito de emociones ni de sentimientos que van y vienen, sino que es algo que el Señor te regala, ese discernimiento para entender que esto es para toda la vida, que es un compromiso eterno con Él, ¿verdad? De trabajar todos los días para Él y darle gloria al Señor, y sabiendo que somos pecadores y que no somos obra acabada, yo siempre recurro, ¿verdad?, en mis oraciones a las armas de Dios, Efesios 6, 10 en adelante, que vos me lo dijiste ese día. Ese día descubrí 3 palabras que nunca antes había escuchado. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia, porque no sabemos, no leemos, no nos damos cuenta de lo que el Señor quiere para nosotros. Y me dijiste algo todavía que seguía ahí. Así como ustedes se han olvidado de mi ley, yo también me voy a olvidar de sus hijos. Y yo era un pecador. Y vos me preguntaste, ¿vos querés que Dios se olvide de tus hijos? Y aún con toda mi oscuridad, con esa noche oscura y tenebrosa, yo te contesté, no quiero. Y lo dije de corazón, ¿verdad? No quiero que Dios se olvide de mis hijas. Y entonces, ¿qué estás esperando para cambiar? Me dijiste. Y luego me diste la otra palabra, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ¿verdad? Ni los brujerías, etcétera, etcétera. Ahí está escrito en Gálatas, entrarán en el reino de los cielos. Y no van a entrar. Y me preguntaste, ¿te quieres quedar afuera? Y yo te contesté, no me quiero quedar afuera. Y también lo dije desde mi corazón, ¿verdad? Y luego el combate, la lucha espiritual, que era algo que
no lo conocía ni lo entendía, ni lo había escuchado jamás en mi vida, ni sabía que existían las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? Empezando por el cinturón de la verdad. Voy a hablar siempre con la verdad, voy a ser transparente, voy a ser auténtico, verdadero, genuino, ¿verdad? Y yo era un mentiroso. Y dice la palabra de Dios, el diablo es el padre de toda mentira, y el que miente se hace uno con él. Y Marvin, y esta experiencia poderosa, que para algunos esto puede ser sorprendente, que está hablando este hombre, si este hombre es un profesional, vos sos un hombre con cargos importantes en instituciones financieras reconocidas del país, tu esposa igual, una mujer preparada, vos en todo caso, más que financiera, tu trabajo en el área de todo lo que es redes, informática, computación, es decir, somos profesionales, pues mi esposa tiene su posgrado en Chile, yo tengo una maestría, Rodolfo es ingeniero, Angélica es ingeniera, y de repente, ¿de qué están hablando? ¿De que ponen mano? ¿De que tiemblan? Si ese es Dios sobrenatural, ¿de qué te asustás? Es que nosotros que tenemos un concepto de un natural, de un Dios sobrenatural y poderoso. Y cuando mencionas el nombre de Jesucristo, se aterra el adversario, se aterra. Tenemos que despertar Hay espiritualmente. que despertar, es correcto. Hay que despertar espiritualmente porque podemos ser profesionales. Pero dijo Dios, y ha dicho Dios, y sigue diciendo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, Marvin, católico, apostólico, romano y todo lo que dijiste, ¿no? Pero ahora vos presentás a Jesucristo. Presentás a Jesucristo como el Señor del alma, presentás a Jesucristo como nuestro Salvador, presentás a Jesucristo como un Dios de misericordia. ¿Por qué? Porque nos rescató del hoyo, nos rescató de esa vana manera de vivir. Bueno, Dios está anuente para hacerlo con mucha familia. Yo quiero honrarte y darle gracias a Dios porque hemos visto la misericordia de Dios. Toca tu vida y detrás de vos vienen gente, vienen matrimonios, vienen familias, vienen hombres que van a los grupos de oración. Detrás de vos, Karen, yo le decía a Luis Enrique, me encanta cómo está dirigiendo Karen los grupos de oración. La Karen ha venido madurando espiritualmente y hablas con autoridad. ¿Por qué? Porque a ustedes no le han contado ninguna historia, no le han contado ningún cuento. Eso es una experiencia viva del poder del Espíritu Santo de Dios que hoy que vive y reina, como dice, pero nosotros mencionamos y vamos a la iglesia y hablamos de un Dios que está vivo, que está en medio de nosotros, y decimos, pero muchos no creemos que Dios está acá, Así que es. está con nosotros, solamente lo decimos, y las experiencias tan latentes, tan preciosas, que Dios quiere hacer maravillas en nuestros hogares. Tenemos como, qué sé yo, unos 7, 8 minutos de programa. Y sobre esta base ya ustedes se perdonaron, se confesaron todos los pecados y ahora son unos servidores del Señor. Karen, ¿qué cambios radicales has visto? No solo en dejar de tomar, dejar de fumar y el resto, sino otros cambios radicales en Marvin y en vos. Bueno, voy a hablar por mí primero, ¿verdad? Tuve que reconocer que también yo tenía problemas, porque yo decía que no tenía problemas. Tuve que tomar la decisión de dejar de tomar, porque yo decía que no tenía ningún problema, ¿verdad? Para que mi esposo, para que el diablo, no dejarle ninguna puerta abierta al enemigo en nuestro matrimonio, ¿verdad? También tuve que reconocer, ¿verdad?, que yo era una mujer soberbia, amargada. Cuando el Señor llegó a mi vida, ¿verdad?, comencé a sentir el amor, ¿verdad?, en mi esposo, un amor totalmente diferente. Ahora lo veo, yo lo siento como un amor misericordioso, lo veo diferente, lo quiero diferente. Ya no es aquel amor que uno cree que se casa con el príncipe azul y se convierte en sapo al final. No, para mí ahora él es un guerrero de Dios. Él es una persona que está con anhelo siempre de serle fiel a Dios. Y eso me encanta. Y yo le doy gracias infinitas al Señor porque él, al final, o sea, su problema también era su carácter, la forma en que se dirigía a mí. Yo me sentía una hormiga cuando discutía con él. Pero hoy, bueno, hemos pasado por un proceso, ¿verdad? Pero durante ese proceso él me pedía perdón, pero lo volvía a hacer, volvía a caer. Y era un ciclo infinito, o un círculo vicioso, yo no sé ni cómo llamarle. Entonces, una vez yo le dije, mira Marvin, yo quiero que pidas perdón, te voy a perdonar,
pero quiero que cambies realmente, porque la persona que pide perdón es porque está convencida que tiene un problema y porque quiere cambiar. Pues el Señor me hizo también ese milagro, ¿verdad? Él es ahora un hombre tranquilo, o sea, misericordioso conmigo también y paciente, porque no soy chiche, yo reconozco que lo saco de sus casillas, ¿verdad? Pero sí sé que ahora tiene paciencia, pues, y ya no es lo mismo. Entonces yo siento que el Señor ha hecho ya el milagro de cambiarle su forma de ver las cosas, de resolver los problemas, la paciencia y muchísimas cosas, la tolerancia, la mansedumbre, son frutos del Espíritu Santo que permanecen, Poderoso. por gracia de Dios, ¿verdad? Entonces eso para mí ha sido, o sea, no tengo palabras para agradecerle a Dios tanta misericordia. Y vos, Marvin, estos cambios trascendentes en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, ¿cómo los ves? Tantas cosas que vienen a mi mente, pero que tal vez quisiera que se quedaran grabadas en el corazón y la mente de todos los hombres que están escuchando este programa. No va a haber un cambio en la vida de ningún hombre mientras nosotros no tomemos la decisión en el nombre de Jesús de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, el restaurador, el sanador y el libertador de nuestra vida. Abrir las puertas de nuestro corazón, dejarlo entrar con un corazón arrepentido y dolido, humillado ante Él, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que no somos nada más que polvo y en polvo nos vamos a convertir y que esta vida es pasajera, pero nos espera la vida eterna, ¿verdad? Y que nuestro nombre y el nombre de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, como dice la palabra de Dios, Dios ama al que le obedece hasta por 1000 generaciones, ¿verdad? Entonces yo me aferro a esas promesas de amor. Y amor es comprometerse. 1 Corintios 13 te describe claramente qué cosa es el amor, pero no es un amor de fantasía, como decía Karen, no es un amor de que te pongo en un pedestal y te caíste del pedestal y ahora sos el sapo, no. Es un amor auténtico, verdadero, genuino, es un amor que trasciende, es un amor que da hasta que duele, un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que no es egoísta como lo hizo Jesucristo en la cruz. Y si nosotros no nos quitamos las máscaras en el nombre de Jesús y reconocemos lo miserable que somos, lo vil que somos, no va a llegar esa bendición, no va a llegar ese milagro. Se los digo, usted es un hombre que pasó por esa situación y que recibió y sintió a Jesucristo en su corazón cuando tomé la decisión en el nombre de Jesús de cambiar mi vida. Karen, ¿valió la pena? ¿Vale la pena? Así, totalmente. O sea, ahora no hay manera de agradecerle al Señor tantos milagros, ¿verdad? Porque los milagros se han visto en todos los sentidos, en todas las categorías de nuestra vida. Financieramente, ordenamos las finanzas, hemos ordenado también la educación con nuestras hijas. Él tiene el rol del sacerdote del hogar y yo tomé mi rol de mujer sumisa. De ayuda idónea. De ayuda idónea, de mujer sabia que edifica su casa. Entonces, es maravilloso el Señor. Sí, ha sido lindo, o sea, ¿para qué? Bueno, la Escritura estaba recordándome cuando hablaba Marvin. Todo esto maravilloso de confesar delante de Jesucristo, la Escritura dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, que el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Rosa, hemos terminado este programa. ¿Alguna reflexión final? Están frente a un milagro. Y si hay matrimonios que han pasado o están pasando por alcoholismo y están a punto de tirar la toalla, decimos en el buen nicaragüense, ya estoy harta, ya estoy cansada, aquí está Marvin, está Karen. Dios ha sido misericordioso y Dios lo ha dicho en su palabra, Él no hace acepción de personas. Usted puede tener la oportunidad de cambiar, acérquese a un grupo de oración, busque personas que estén trabajando para el reino de Dios, donde sea, pero que sean gente que le guíen, gente que le ayuden, gente que no le estén sobando ni le estén contumereando, sino que le hablen con la palabra de Dios. La palabra es espada, la palabra corta y penetra hasta los tuétanos, dice el Señor. Entonces saca aquello inmundo de
de vos y penetra aquello que Dios quiere que te quede, te va a dar paz, te va a dar seguridad, te va a dar estabilidad y te va a dar una familia restaurada. Bueno, yo quiero que ahí donde usted está, haga esta oración conmigo. Una oración que así como transformó la vida de Marvin, de Karen y de sus hijas, y de los hijos que están por venir de sus hijos, esto va por muchas generaciones. Así como los transformó a ellos, a nosotros, a Rodolfo, a Angelita, a centenares de parejas en el ministerio, también lo puede hacer con usted. Dígale, Padre de amor y de misericordia. Repita conmigo, Padre de amor y de misericordia. Yo hoy en el nombre de Jesucristo le pido perdón por todas las veces que lo he ofendido. Me arrepiento de todos los pecados cometidos, Señor. Uno a uno usted los conoce, Señor. Desde mi niñez, hoy le pido perdón. Me arrepiento de haberlo ofendido, de haberme apartado de usted, de haber ofendido a mi cónyuge, a mi familia, a mis padres, a mis amigos y hermanos. Y hoy le pido perdón, Jesucristo. Acepto que el precio de mi salvación es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por eso me rindo a usted y lo recibo hoy, Jesucristo, como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y le ruego que inscriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, amigos, que Dios los bendiga y feliz noche. Y nada en el mundo tiene más valor. Así